Este incidente ocurrió el 15 de noviembre de 1996 en la finca forestal Huaxin, cerca de la ciudad de Keeling, en la provincia de Gaoxi, China. Era una noche fría de invierno y el cielo se había oscurecido mucho antes de lo habitual. Los habitantes del pequeño pueblo cercano habían terminado sus actividades y regresaban a casa, buscando refugio del frío que comenzaba a calar en los huesos. Esa noche, el cansancio se apoderó de todos rápidamente. Me incluyo. Yo también había trabajado durante largas horas en el campo y no tardé en tumbarme en mi cama deseando dormir y olvidar el agotamiento. Sin embargo, poco después de medianoche, un estruendo aterrador rompió el silencio despertándome de golpe. Era un sonido tan fuerte que parecía venir desde las profundidades de la tierra misma, y pronto escuché gritos y murmullos confusos provenientes de las casas vecinas. Rápidamente salí al patio y ahí vi a varios de mis vecinos mirando hacia el cielo, señalando algo con sus manos temblorosas. Miré hacia arriba y lo que vi me dejó sin aliento. Había un objeto volador extraño en el cielo, moviéndose lentamente hacia la finca Huaxin. Emitía luces rojas y azules que se alternaban de manera hipnótica y a medida que avanzaba, el sonido rugiente se hacía más fuerte, como si fuera un tren atravesando el aire. Ese objeto parecía desafiar las leyes de la naturaleza. No tenía alas ni hélices visibles, y sin embargo se desplazaba con una facilidad imposible de entender. A medida que lo veía, mi corazón latía cada vez más rápido. No era solo el miedo lo que me afectaba, era la sensación de que algo antinatural estaba ocurriendo ante mis ojos. Justo cuando el extraño objeto pasó sobre la finca, el cielo cambió de repente. Rayos comenzaron a caer desde las nubes, iluminando el bosque de manera intermitente, como si un poder más allá de nuestra comprensión estuviera desatando su furia sobre la tierra. Luego comenzó a llover intensamente y el agua se transformó en granizo, golpeando los tejados con fuerza, haciendo imposible que alguien pudiera volver a dormir. Recuerdo que me quedé en el patio, empapado y temblando, incapaz de apartar la mirada del cielo. Cuando el objeto desapareció y el estruendo se debilitó, el ambiente quedó envuelto en un silencio sepulcral, tan denso que parecía que el tiempo mismo se había detenido. Al amanecer, me levanté mucho más temprano de lo habitual, igual que los otros aldeanos. La curiosidad y el miedo de lo que habíamos visto la noche anterior no me permitieron dormir más. Salí a la calle y, como si todos estuviéramos conectados por el mismo pensamiento, mis vecinos también estaban allí, con rostros pálidos y llenos de dudas. Nos reunimos frente a la casa del jefe del pueblo y tras discutir lo sucedido durante un rato, decidimos ir a la finca Huaxin para investigar. El camino hacia la finca atravesaba una colina y mientras caminábamos, algo se sentía diferente. La luz del sol parecía más brillante de lo normal, pero no de una manera agradable. Era como si el sol tratara de ocultar algo, cegándonos con su resplandor. Al llegar a la finca, todos nos quedamos sin palabras. Donde antes se encontraba el frondoso bosque de álamos, ahora solo quedaban troncos cortados de manera brutal, como si una fuerza indescriptible hubiera barrido con todo. Los árboles que alguna vez habían sido orgullosos y altos estaban reducidos a simples tocones, arrancados de cuajo. Era como si una guadaña gigantesca las hubiera talado sin dejar rastro de sus ramas. Miré hacia el suelo y vi huellas extrañas impresas en la tierra, marcas profundas que parecían haber sido hechas por algo redondo y pesado. Al medir con la vista, me di cuenta de que aquello tenía que haber sido enorme, quizás de más de 100 metros de diámetro. Pero lo más inquietante era un viejo camión que solía estar abandonado en un extremo del bosque. Había sido movido unos 30 metros, como si fuera un simple juguete arrojado por un niño caprichoso. Los otros aldeanos y yo nos miramos sin saber qué decir. No había ninguna explicación racional para lo que veíamos. Era como si hubiéramos sido testigos de una invasión de otro mundo, algo
que nunca podríamos entender. Pero lo más perturbador aún estaba por venir. Al acercarnos al centro de la devastación, encontramos algo que nos heló la sangre. Había un claro en el que la tierra estaba quemada, completamente negra, y en el centro una figura. Era una silueta humana, pero parecía estar fundida en el suelo, como si algo la hubiera atrapado y la hubiera derretido. No podíamos identificar quién era, solo sabíamos que uno de los nuestros no había vuelto a casa. El horror que sentíamos al ver aquella figura en el suelo no se puede describir con palabras. Nos miramos unos a otros esperando que alguien diera una explicación o tomara alguna decisión, pero el miedo nos había paralizado. Un par de aldeanos intentaron acercarse más para examinar la figura, pero un hedor nauseabundo emanaba de ella, como si la tierra misma se estuviera descomponiendo. Alguien mencionó que debíamos ir al pueblo y avisar a las autoridades, pero todos sabíamos lo que eso significaría. Nadie nos creería. ¿Un objeto volador? ¿Luces extrañas? ¿Un ser humano fundido en el suelo? Nos tacharían de locos y el misterio quedaría olvidado, cubierto por la ignorancia y el silencio de aquellos que no quisieran enfrentar lo desconocido. Finalmente, uno de los más ancianos del pueblo, el señor Lao, decidió que debíamos regresar. No tenía sentido quedarnos allí expuestos a algo que no comprendíamos. Caminamos de regreso al pueblo en un silencio lúgubre, como si lleváramos una carga invisible sobre los hombros. El sol seguía brillando intensamente, pero ninguno de nosotros sentía su calidez. Parecía más bien un testigo frío e indiferente de nuestra angustia. Esa noche, al regresar a casa, intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía esas luces parpadeantes en el cielo, el bosque destruido y aquella figura en el suelo. Me revolvía en la cama, sudando, mientras la imagen de ese objeto me invadía una y otra vez. Era como si algo estuviera llamándome, como si aquel fenómeno no hubiera terminado. Pasaron los días y el ambiente en el pueblo se volvió más denso y extraño. Los niños ya no jugaban en las calles y los adultos hablaban en susurros, evitando mencionar lo sucedido. Algunos vecinos afirmaban que durante la noche seguían escuchando ruidos provenientes de la finca Huaxin, sonidos metálicos como el eco de un motor fallando o el gemido de una máquina rota. Otros aseguraban haber visto sombras moviéndose entre los restos del bosque, figuras que parecían observarnos desde la distancia, ocultas entre los tocones de los árboles. Yo también comencé a experimentar cosas extrañas. Cada noche sentía que una presencia estaba cerca de mi casa. Al principio pensé que era solo mi imaginación, el resultado del miedo y el cansancio, pero pronto fue imposible ignorarlo. Escuchaba pasos fuera de mi ventana, un murmullo suave que parecía susurrar mi nombre. Una madrugada desperté sobresaltado al escuchar un golpe fuerte en la puerta. Corrí hacia la entrada, pero al abrirla no había nadie, solo el silencio de la noche y el frío del viento invernal. El miedo se convirtió en algo constante, no solo para mí, sino para todos los aldeanos. Algunos comenzaron a hablar de maldiciones, diciendo que habíamos sido castigados por algún pecado que desconocíamos. Otros decían que habíamos sido marcados por aquellos seres que vimos esa noche. El objeto volador nos había observado y que volverían por nosotros. Unos días después, decidimos que no podíamos seguir así. Debíamos regresar a la finca y averiguar qué estaba ocurriendo realmente. Esta vez, fuimos mejor preparados. Llevamos linternas, herramientas e incluso algunos cuchillos, aunque sabíamos que si nos enfrentábamos a algo como lo que habíamos visto antes, esas armas no servirían de nada. Llegamos a la finca Huaxin al atardecer. El lugar estaba más oscuro de lo que lo recordaba, como si la destrucción de los árboles hubiera robado parte de la vida del bosque. Las huellas en la tierra seguían ahí, profundas y amenazantes, y el claro donde habíamos encontrado la figura fundida
parecía más grande ahora, como si algo hubiera seguido extendiendo esa mancha negra durante nuestra ausencia. Nos adentramos más en el bosque talado y pronto comenzamos a escuchar los ruidos. Eran como susurros, pero al mismo tiempo eran metálicos, como si las propias sombras hablaran en un idioma que no podíamos entender. Mi corazón latía con fuerza y cada paso que daba sentía que me acercaba más a algo que no debía descubrir. De repente, uno de los aldeanos que estaba frente a mí se detuvo en seco y levantó la mano para que todos nos detuviéramos. «Miren eso», susurró señalando hacia un punto entre los tocones. Parpadeé tratando de enfocar la vista y ahí lo vi. Había algo moviéndose, una figura alta y delgada que se desplazaba sin hacer ningún ruido. Su piel parecía reflejar la luz de nuestras linternas, como si estuviera cubierta de algún tipo de metal líquido. Nos quedamos congelados, observando cómo esa figura se movía entre los restos del bosque, como si estuvieran buscando algo, o tal vez a alguien. Y entonces, sin previo aviso, giró su cabeza hacia nosotros. Sus ojos eran dos puntos brillantes, como si llevaran la misma luz que habíamos visto en el cielo aquella noche. Sentí un frío aterrador recorrer mi columna vertebral y supe en ese instante que no éramos bienvenidos.